Hay dos cosas que me gustan hoy. Dos cosas. Vamos a conversar sobre Grecia, mi lugar favorito en el mundo. Sí. Un país al cual una civilización a la cual le debemos mucho de las ciencias y las artes y el inicio de los pensamientos filosóficos a nivel mundial. Ahí se creó la teoría del átomo. Señores, ustedes no saben. Este es mi tema. Vamos a conversar con el director. A Marcela lo que le gusta es lo que me gusta. Una buena isla, un buen mar, un buen mar celeste, es. un buen Santorini, algo. Y un poquito de historia. Me encuentro con Spyros Trapachas. Él es el secretario del Consulado General de Grecia en Panamá. Buenos días, bienvenido a la Cocina de Ají. Buenos días. Como le comenté anteriormente, este es un programa donde conversamos, hacemos una serie de preguntas, nosotros nos ponemos preguntones, pero asimismo no se ponga nervioso porque él estaba como que, ¿qué vamos a hablar? No es mucho. Grecia inicialmente, y estamos casualmente hablando de Grecia porque el 25 de marzo se celebra la independencia de Grecia. Mucha gente preguntará, ajá, ¿independencia de Grecia de qué? Y estoy seguro que usted tiene las respuestas. Bueno, la independencia de Nopla, aquel 29 de mayo de 1453, todos estos territorios bizantinos, incluyendo Grecia, pues cayeron bajo el bárbaro poder de los otomanos y después de 367 años de esclavitud, finalmente pues los griegos se rebelaron contra los turcos y se independizaron. Para hacer un poquito, llegar a esa época, debemos saber que, si bien es cierto, Grecia estaba unida, pero a su mismo tiempo separada por sus pueblos. Tenían el pueblo de Atenas, su centro, tenían lo que conocemos con la famosa película de Esparta, o sea, el lado luchador, el lado pensador. Cuéntanos un poquito sobre cómo estaban divididos los pueblos en estos momentos. Bueno, los pueblos estaban divididos porque eran ciudades, más que todo. Eran ciudades, entonces también ellas, incluso algunas luchaban entre sí. Y bueno, toda Europa también, todas esas áreas estaban... Sí, claro. ¿Por qué se denomina a Grecia la cuna de la civilización? Bueno, Grecia tiene una historia de más de 3000 años, o sea, y durante este periodo, especialmente los últimos 500 años de la era cristiana, antes de la era cristiana, el avance de la cultura, el avance de las artes. Todo prácticamente nació en Grecia. Correcto, tuvieron un auge muy grande que jamás había sido visto antes en la Tierra. Sin ese aporte, el mundo hoy por hoy no sería el mundo. Correcto. Con todos estos avances que aporta la civilización o los griegos. Correcto, ¿no? la historia, el teatro, la música, la arquitectura, la astronomía, todas estas que son palabras griegas, nacieron y pues se desarrollaron en Grecia. Así es, y así como las artes. Recuerdo yo que cuando estaba niña, alguna vez vi un programa que se llamaba en Entertainment Television, voy a mencionar, y se llamaba Wild Dawn. Imagínense, ese programa que era de viajes. Y cuando yo vi por primera vez el mar Mediterráneo y vi las islas griegas, yo dije, wow, algún día tengo que ir allá. Es impresionante la belleza del paisaje cultural que tiene Grecia, aparte de la parte geográfica natural. Entonces, se habla que Roma, inicialmente, pues, tenía su imperio, nacido en Grecia. Luego, cuando se cambia, pues, se cambia hacia Turquía. Y luego de Turquía pasa, como usted dice, a ocurrir lo que es la separación de Turquía, porque el pueblo griego y muchas partes de Europa estaban de acuerdo con Grecia y respetaban a Grecia, y sabiendo que le debían a Grecia mucho de lo que era la evolución de las artes, de los pensamientos, como lo hemos dicho anteriormente, pues se unieron a esta lucha. También hay datos curiosos como, por ejemplo, el lenguaje griego. Inicialmente en Grecia no se hablaba lengua griega, sino que eran otras civilizaciones que estaban allí, y los griegos llegaron alrededor del año 5000, creo que antes de Cristo, a ocupar Grecia. Ahora, a ti te lleva bien historia, Titi. No, Titi, que llevamos a Grecia. Ahora, todo este montón de sucesos que a la fecha decimos, wow, pero ¿qué importa esto? Sí es importante, porque todo esto hace que seamos lo que somos hoy día y que la cultura occidental hasta la fecha se mantiene en estas partes del mundo. La cultura griega en Panamá como tal, más o menos cuántas personas hay. Vemos muchos restaurantes, por ejemplo, con la cocina griega que el panameño ama. Bueno, según datos de la comunidad, pueden haber alrededor de 250 familias, lo cuales son como unas 1000 personas. Dicen que los primeros griegos que vinieron a Panamá, según archivos del Canal de Panamá, fueron alrededor de 1000 que trabajaron en la construcción del canal. Luego, aquellos que sobrevivieron a enfermedades, pues algunos se regresaron para Grecia, otros se fueron a otros países. Luego hubo otra ola de
migración a Panamá, que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue donde me comentó usted, Spiro, que su familia llegó a Panamá. Bueno, más o menos sí, fue para esa época. Luego también hubieron esporádicas inmigraciones, pero fueron más que todo ya familiares de quienes estaban ya radicados en Panamá. Claro, hay algo que poco conocemos de la cultura de los griegos, de hecho, y es un poquito más acá en nuestra época, es que es un pueblo de mar, de hecho, un país que siempre ha estado dentro del mar. De hecho, cuando tuve la oportunidad de trabajar en los cruceros, los altos mandos siempre eran griegos, por su experiencia, sus conocimientos, y es algo que desconocemos de... Yo sé que ustedes están pegados al mar Mediterráneo y que salían muchísimo. ¿Cómo hacen ustedes entonces? La cultura griega, nosotros solamente se nos viene a la cabeza lo que es la filosofía, lo que es su aporte cultural, pero esta parte tan crucial que es la pesca, el mar, la gastronomía, ¿cómo nace? ¿Cómo se crea? Bueno, la cocina griega es basada más que todo en la dieta mediterránea. Que se dice que es la dieta ideal y que todo Más el mundo sana, debe seguir súper la dieta Claro, mediterránea. es en base a cereales, pan, Verdes. pastas, espagueti, vegetales, frutas de toda clase, pescados, mariscos. El queso feta, bendito sea el queso feta. Obviamente Y es ustedes, interesante. perdona, yo sí. Dale. Obviamente por ustedes estar con el imperio otomano, si vamos y comemos comida libanesa o comemos comida griega, podemos encontrar más o menos mucha similitud en los productos, en las recetas, cambia su nombre obviamente, y bueno, tuve la oportunidad de hacer una grabación donde aprendí muchísimo, pero quisiera que nos comentara en qué varían uno del otro, si comemos comida árabe o comemos comida griega. Bueno, es la forma en cocinar más que todo. Por ejemplo, algunos postres que son idénticos, Sí. yo los he probado, el baklava, por ejemplo, lo he comido en Turquía, lo he comido en otros lugares, y cada quien dice que es de ahí. es de ahí, pero bueno, eso... Entiendo cómo es la dinámica, por ejemplo, del país, porque como bien Alicia lo menciona, ustedes son como un gran archipiélago también, de más de 1000 islas, de las cuales muchas están habitadas. Entonces, ¿cómo es como quien dice la dinámica familiar? la dinámica ¿Cómo es del crecer? país. ¿Tú quieres saber cómo es vivir allá? ¿Cómo es vivir en Grecia? Me llama un poco la atención. Bueno, cada isla está bien equipada, se puede decir así. Ok. Está, tú que has ido y te has dado cuenta que, en verdad, las islas viven es del turismo. Ok. Viven del así turismo. Tienen un turismo bien marcado y bien promocionado, porque mucha gente que yo conozco, y me incluyo, uno de mis sueños es conocer las islas griegas. O sea que eso ha sido un precedente en que la industria del turismo sea bastante predominante Correcto. dentro del país. La mayoría de las islas tienen aeropuertos internacionales, Ah, sí, vuelos la directos de mayoría. Europa, charters de Europa, y pues eso también promueve al fácil acceso a las islas Así es. y a la mayoría Sin de duda ellas. alguna, el papel de la mujer ha sido importante durante todo el periodo, durante toda la cultura. Pues, Hablen un poquito del papel antes y el de ahora Pues en la comunidad griega. uno de los pilares de cada sociedad es la mujer. Por supuesto, me encanta que eso lo Y tengan. pues eso en la historia milenaria griega no podía ser distinto. Históricamente las diosas y las mujeres fueron inspiración para las artes. Ellas tuvieron mucha participación en lo que es la cultura, las artes. Y tenían mando, tenían poder, o sea, eran importantes dentro En el de la estado sociedad. bizantino incluso tuvieron participación en ceremonias religiosas y en 2 o 3 ocasiones hubo emperatriz. Muy importante Emperatriz, mencionar que, mira, claro. habiendo una emperatriz en una cultura tan importante que ha sido tan influyente en la evolución del mundo y las civilizaciones, porque hoy en día no podemos respetar en la sociedad pues panameña o latinoamericana el poder y la capacidad que tiene la mujer. La mujer tiene la capacidad para gobernar y tiene la capacidad para hacer todo. Incluso hoy en día, pues la mujer goza de todos los derechos, todos. Plenamente, todos, en igualdad plenamente en de los Grecia hombres.
que también es bien importante. Espiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros Gracias igual a a través de ustedes. todo el programa vamos a estar compartiendo mucha más información de Grecia, que está en vísperas de celebrar su independencia. Yo vine Quédese hasta con nosotros. combinada, mira. Y sí, yo pienso igual que nos vamos a ir un poquito como debemos planear una visita a Grecia también. Juntos. Pero bueno, Viajecito vamos, sencillo. vamos a Mañana pueden ir al Greek Fest, que Por se va a supuesto, celebrar. que arranca, diferente. ¿no? Un pedacito Arranca ahí. mañana. El Greece Fest que arranca mañana y también usted puede disfrutar un poco de la gastronomía y también un poquito de las danzas y las costumbres propias de un país como Grecia. Y estamos celebrando eso el día de hoy así en la cocina de aquí. Espiros de la Embajada de Grecia estuvo con nosotros.